Aquí el Padre Santiago Arellano, estoy de párroco aquí, en la parroquia del Sagrado Corazón de Talavera de la Reina, y don Francisco me ha encomendado también el secretariado de Nueva Evangelización en la diócesis de Toledo. Y bueno, yo soy de Pamplona, soy navarro, me ordené hace 23 años sacerdote y quiero sobre todo cantar sus misericordias conmigo y contar el regalo inmenso que es el orden sacerdotal. Es el tema que quería introducir ahora, que me parece maravilloso, un regalazo de Dios muy grande, regalo que nos hizo en la última cena junto con la Eucaristía, y para perpetuar el regalo de la Eucaristía nos dijo: haced esto en memoria mía. El sacerdocio, decía el santo cura de Ars, es el amor del corazón de Jesús, y eso es lo que yo quisiera ser. Yo recuerdo cuando me ordené, claro, vas con todos los ejercicios de órdenes, con toda la preparación de los 6 años de seminario, con todo el deseo de ser sacerdote y con toda la conciencia de la propia indignidad. Yo recuerdo que antes de empezar la celebración quise ir a pedir la bendición a mis padres. Mis padres siempre me bendecían todas las noches, que tiene una fuerza inmensa la intercesión de los padres, y después ya fui como a recibir la bendición del obispo, ¿no? Pero yo iba con temor y temblor, conociendo mis debilidades, mis miserias, mis pecados, ¿no? Y pensando cómo puedo ser otra vez Jesús, alter Christus. Todo el plan de amor de Dios es atraer a esta humanidad que se ha alejado por el pecado, y nos dio como el ofrecernos la salvación desde el principio, pero con Adán y Eva pues quisimos de algún modo salvarnos, ser Dios pero sin Dios, ¿no? Y ese fue nuestro gran pecado, y estábamos condenados, y Dios quiso venir a nosotros y salvarnos. Es maravilloso el salto inmenso del amor de Dios, y viene, muere por nosotros para reconciliarnos con el Padre. Es maravilloso, y de su costado abierto nos regala 7 fuentes, signos visibles de la gracia invisible, ¿no? Los sacramentos. El primero, el bautismo, nos hace hijos de Dios y nos da el carácter hijo de Dios, te queda marcado en el alma. La confesión, la comunión, la confirmación, con un carácter que te queda en el alma, testigo de Cristo. Y después nos da 2 sacramentos al servicio de los demás, el matrimonio, que es santísimo, y el orden sacerdotal. Y claro, yo me veía diciendo: pero soy Santi, soy aquel que ha metido tanto la pata, que le ha ofendido tanto, que le ha clavado al Señor. Y yo me acuerdo que me postré en el suelo mientras se rezaban las letanías y no podía dejar de llorar, pidiendo la invocación de todos los santos, también con un consuelo espiritual muy grande, pero también como quien se asoma a un abismo, ¿no? Me levanté de aquel suelo dejando un charco de agua, ¿no?, de lágrimas, y me acerqué al arzobispo, ¿no?, que te impone las manos, que son las manos de Cristo, que te unge, que te cristifica, ¿no?, sacramentalmente. Después fue mi primera misa en la ordenación, y ves que estas pobres manos pecadoras, pues el Señor las ha regado con su sangre, las ha ungido con su Espíritu Santo, y desde ese momento, a la invocación de mis palabras, Dios obedece y baja del cielo y se queda en lo que eran antes las especies del pan y del vino, y es Jesús vivo, ¿no? Y al poquito sales y te piden enseguida confesar, y pones las manos y dices: yo te absuelvo de tus pecados, y es Cristo mismo el que está diciendo: yo te perdono de tus pecados. O sea, vas tembloroso, dándote cuenta que te viene grandísimo el sacerdocio, que no eres digno de ser sacerdote, y con esa certeza de que el sacerdocio es al servicio del sacerdocio común de los fieles, es para servir, ¿no? Pero con ese empeño grandísimo, desde el primer día, de querer ser reflejo del amor de Cristo, de querer mirar como mira Cristo, de querer amar como ama Cristo. Es verdad que el Señor te va preparando, ¿no? Yo recuerdo los años de seminario, cómo te va, como sin que tú te des cuenta, ¿no? Yo recuerdo ir 2 años al Hospital Nacional de Parapléjicos, donde aprendí tantísimo del cambio de mirada, cómo tiene que mirar un cristiano, pero después sobre todo un sacerdote, ¿no? Recuerdo que había una chavalica de mi tierra, navarrica, que había tenido un accidente en las fiestas de los pueblos, se había quedado tetrapléjica. Y recuerdo que cuando entré en aquella habitación, ella me dijo: mira, coge ese álbum que hay ahí. Ella no podía mover nada, no podía moverse. ¿Puedes coger ese álbum que hay ahí? Entonces cogí el álbum y vi que era
el álbum de sus fotos de modelo. Ella era modelo de fotografía. Entonces, claro, cuando abrí aquello y empiezo a ver pues una monada de cría, pues eso, preparada para las fotos, y yo iba pasando aquello, yo iba por dentro diciendo, Señor, sé cuál va a ser la última pregunta. Y yo iba por dentro tragando saliva y diciendo, Señor, concédeme las palabras, ¿no? ¿Qué te parece? Mira, esto fue en tal modelo de exposición de no sé qué, me iba explicando y esto no sé qué. Y yo diciendo, Señor, ¿no? ¿Qué le tengo que decir, no? Totalmente deformada. Y entonces recuerdo cuando llegué al final me preguntó, ¿qué te parecen? Y yo respondí, pues muy bonita, ¿no? Que eres preciosa. ¿Y ahora qué te parezco? Entonces recuerdo que, como gracias a Dios, ¿no? Empecé a hablarle de la belleza del interior de su mirada, de la grandeza de su persona, de su capacidad de amar, de entrega, de... Claro, eso en un segundo Dios te tiene que dar la luz, porque si no, no eres capaz de darte cuenta que tu mirada tiene que ser ya otra, que tú no puedes fijarte como solo en la belleza exterior, en lo que valora el mundo, en lo que aplaude el mundo. En esos segundos aprendí tanto de ese cambio de mirada que quiero subrayarlo. Y luego el cambio de corazón para no estar dándote vueltas a ti. Recuerdo también en ese tiempo, estuve 2 años yendo a la cárcel, no porque la liase muy gorda en el seminario, que no maté a nadie ni hice nada, sino porque nos pedían una pastoral y yo pensé, la cárcel, ¿no? Me encantaría ir a la cárcel de Ocaña, ¿no? Y allí fui 2 años, aprendí tanto de los presos, ¿no? Tenía un grupito de presos y me habían dicho los funcionarios que tenía que hablarles de valores, ¿no? Entonces, que si la solidaridad, que si la higiene dental, y yo decía, bueno, a ver, que está muy bien la higiene dental y os aconsejo a todos que os lavéis los piños, ¿no? Pero, los dientes. Pero yo decía, Señor, yo les quiero hablar de Jesús porque yo había tenido ya una experiencia muy dolorosa y yo decía, yo quiero hablar cuanto antes de Jesús, ¿no? Y entonces, entre los hombres que había ya en el grupo, había un chico llamado Dani, unos 20 y tantos años, el típico chaval buenazo que se había metido desde joven en temas de porros, luego se había metido en drogadura y en medio de la drogadura, de la ansiedad que tenía porque no podía comprar droga, entró en una casa a robar y salió el padre de familia con una escopeta y en el forcejeo él mató al padre de familia. Entonces recuerdo que me decía, mira Santi, es verdad, porque otros decían, no, yo estoy aquí injusta, es verdad, pero a mí lo que me preocupa no es la cárcel exterior, sino la cárcel interior que yo vivo. Yo no tengo derecho a vivir, yo no tengo derecho a vivir, yo tengo que estar muerto porque yo he frustrado la vida de un hombre y de una familia. Y entonces me llevó a su celda mientras me explicaba esto y me dijo, ven un momento. Y me enseñó, tenía puesto en la pared de su celda este dibujo y me dijo, Santi, ¿quién es el que es capaz, tirando de mi mano, de romper la cuerda que me ata? ¿Quién es este que tiene esta llaga? Con 20 y tantos años en España, no había oído hablar nunca de Jesucristo. Yo le dije, Dani, esto es importantísimo, tengo que hablarte de Jesús. Pero recuerdo que en ese momento sonó la alarma de la cárcel y pasaba el funcionario pegando en los barrotes y nos sacaban. Venga, tenemos que irnos ya, tal. Le dije, Dani, la próxima semana te hablo de esto, es súper importante. Yo fui, la semana siguiente yo no pude ir a la cárcel y a la semana siguiente, cuando volví, me dice el funcionario que estaba en la puerta, me dice, Santi, lo siento muchísimo, que sepas que ha estado toda la semana pasada Dani llamándote, le dijimos que no podías venir, que sepas que ayer cogió una sábana y se colgó en su celda. O sea, se me quedó el sonido de la alarma y estas palabras se me grabaron de tal manera que pensé, jamás volveré a tardar en hablar de Jesús. Estoy convencido, si Dani hubiera conocido el amor del corazón de Jesús, se hubiera perdonado a sí mismo, hubiera reparado lo que había hecho con aquella familia, fundando la suya, porque, bueno, yo entendí que yo tenía que mirar de otra manera y que mi corazón ya no podía estar más que en llevar a las almas a Jesús. Cuando llega la ordenación es la gracia de Dios, porque nosotros no podemos, ¿no? Es imposible ser puente entre Dios y los hombres. Somos pobres pecadores, necesitamos oraciones y ahí aprovecho para pedir. Necesitamos que recéis por nosotros. ¿Cómo puede uno estar unido a los hombres, tan unido a los hombres y unido a Dios, tan unido a Dios que haga de puente? A veces nos pasamos tan unidos a los hombres que estamos en el bar y nos pasamos de frívolos y luego tan unidos a Dios que al final nos desconectamos y no...
¿Cómo ser pontífice? ¿Cómo no ser muro? Que la gente se apegue a nosotros y ¡ay, qué majo eres, Santi! No, yo quiero ser pontífice, puente que une. O nos lo concede el Señor o no podemos, ¿no? Por eso rezad por nosotros, sacerdotes, que lo necesitamos tanto y a la vez es tan bonita la labor. Cuando Él te lo concede, ser Jesús, hablar Jesús, santificar Jesús, solo Él lo puede hacer. Es tan maravilloso cuando Él lo hace que doy gracias a Dios y cada día lo doy por ser sacerdote. Así que pedid por nosotros para que de verdad seamos el amor del corazón de Jesús y seamos de verdad alter Christus.